Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que reciban siempre las bendiciones de Dios ahí en sus casitas. Ahora continuamos con el estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora estamos en la cita capítulo 1, versículo del 2 al 8, en la versión Reina Valera 1960. Dice: como está escrito en Isaías el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ya se ha indicado que Marcos presenta a Cristo como rey. Ahora bien, la llegada de un rey por lo general es precedida por un heraldo, cuya función es prepararle el camino y proclamar su venida. Un precursor real en el nuevo o en el mundo antiguo tenía la misión de preparar el camino para la llegada del rey. Sin embargo, ¿cómo iba Juan a hacer esto para el Mesías que vendría? En lugar de quitar escombros físicos a caminos literales, Juan trató de quitar obstáculos de terca incredulidad de los corazones y la mente de los pecadores. El precursor salía ir delante del rey, quitando todos los obstáculos en el sendero y asegurándose que el pueblo estuviera preparado para recibir a tal rey. No obstante, ¿cómo iban las personas a prepararse para la llegada del rey mesiánico? Esta es una excelente pregunta. Bueno, debían de abandonar el pecado y recibir el perdón de Dios. Ahora estudiaremos este pasaje para saber qué pasará con todo esto. Bueno, Juan era tanto un profeta como el cumplimiento de la profecía. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también fue el precursor y cuyo ministerio había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. No nos sorprende pues que el Evangelio de Marcos comience con una descripción del heraldo. La aparición de Juan fue muy significativa porque la voz de la profecía había estado en silencio durante 400 años hasta su llegada. Con el fin de presentar a Juan el Bautista, Marcos hace referencia a dos profecías del Antiguo Testamento. La encontramos en Malaquías capítulo 3 versículo 1 e Isaías capítulo 40 versículo 3, cada una de las cuales anunciaba el ministerio del precursor del Mesías. Juan el Bautista cumplió la profecía de la venida de Elías, teniendo un papel muy importante en la historia de la redención, este papel de Dios que había estado elaborado desde la eternidad pasada. En resumen, previo, las dos partes claves del mensaje de Juan el Bautista son el arrepentimiento y el reino de los cielos se ha acercado. El nombre de Juan era común en Israel en el siglo I. Significa el Señor es misericordioso y es el equivalente al griego del nombre hebreo Joaná. El título el bautismo significa literalmente quien bautiza, un nombre que distinguía a Juan de los otros que tenían el mismo nombre y que lo identificaba como uno de los aspectos más reconocibles de su ministerio. Juan bautizaba en el desierto, pasando todo su ministerio junto al río del Jordán, a unos 45 kilómetros al sur del mar de Galilea. En realidad, Juan había crecido en el desierto, y es ahí donde predicó y ministró lejos del bullicio de la ciudad. El desierto tenía gran importancia en la historia judía. Era un recordatorio constante de la salida de Egipto y de la entrada a la tierra prometida. Esa importancia no la habrían olvidado fácilmente quienes viajaban para escuchar cómo predicaba Juan, atestiguando acerca de su ministerio cuando bautizaba. El ministerio de Juan se centró en la predicación del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En la escritura, el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad, lo que llamamos metanoia. El arrepentimiento es un requisito previo, una condición necesaria para la salvación. El arrepentimiento no es un concepto secundario en la Biblia, más bien es central en la conversión y la justificación. El Espíritu Santo produce arrepentimiento en nuestros corazones. No somos nosotros mismos, con nuestro poder, con nuestra sabiduría, no. El Espíritu Santo es el que nos da ese arrepentimiento en nuestros corazones. El verdadero arrepentimiento, y como lo vamos a ver aquí, porque es dado por el Espíritu Santo, el verdadero arrepentimiento involucra una transformación de la naturaleza del individuo, a fin de que sea una obra misericordiosa de Dios. El fruto o subsiguiente evidencia de esa transformación interior se ve en la conducta cambiada de la persona. La conversión es un resultado de la fe y del arrepentimiento, y como evidencia inicial de esa genuina transformación de corazón, era la disposición de bautizarse como auténtico reconocimiento de una profunda necesidad de la misericordia de Dios. Por tanto, el bautismo marcaba la profesión externa del arrepentimiento interno. No generaba arrepentimiento, pero era su resultado. Además, el acto de bautizarse no producía perdón de pecados, pero servía como símbolo externo del hecho de que mediante la fe y el arrepentimiento los pecadores son misericordiosamente perdonados por Dios.
Aunque el ministerio del bautismo de Juan precedía del bautismo cristiano, servía como un elemento vital en la preparación del pueblo para la llegada del rey. El bautismo de Juan era un acto de una sola vez, distinguiéndose de otros rituales judíos del lavamiento. En la costumbre judía, el paralelismo más cercano al bautismo de Juan era el lavado de una sola vez de los prosélitos gentiles, un rito que simbolizaba su rechazo del paganismo y su aceptación de la fe verdadera. La ceremonia era la señal de que un forastero se convertía en parte del pueblo escogido de Dios. Que un prosélito gentil se bautizara no era nada extraordinario, pero el llamado de Juan para los judíos de bautizarse era revolucionario. Eso sí es un dato muy importante. El bautismo de Juan confrontaba directamente la hipocresía religiosa que impregnaba el judaísmo del siglo I. Juan desafiaba a sus oyentes a considerar la realidad de que ni ser descendiente físico de Abraham, ni observar meticulosamente de la ley farisaica eran razones suficientes por los cuales se pueda tener admisión dentro del reino de Dios. Por eso, ninguna de estas cosas daban autoridad para poder ser parte del reino de Dios. Eso es lo que nos está indicando Juan. Bueno, la apariencia de Juan, como la vimos anteriormente en la lectura, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, una característica que lo llevaba a tener la apariencia de Elías, como ya hemos visto. Y Juan tenía una dieta muy balanceada en sus comidas y era langosta y miel silvestre. En otras palabras, comía saltamontes y miel silvestre. Juan proclamó un mensaje urgente de arrepentimiento en preparación para la venida del rey mesiánico. En consecuencia de lo que predicaba, se centró en la ira y el juicio de Dios. Los sermones de Juan llevaron a las personas a enfrentar su pecado al mismo tiempo que consideraban la posibilidad de ser excluidos del reino de Dios. Antes de que pudieran oír las buenas nuevas de salvación, debían ser confrontados con las malas noticias relacionadas con su propia maldad. Sus pecados podían ser perdonados solo a través de una fe y un arrepentimiento genuino. Ningún judío del siglo I deseaba quedar fuera del reino mesiánico. Por eso, el pueblo de Israel salía de las ciudades para ir al desierto a fin de escuchar a este austero y contracultural profeta llamado Juan. Como lo explicamos anteriormente, solía a él toda la provincia a verlo, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto nos dice Marcos. En conclusión, el mensaje de Juan resume el núcleo del evangelio y nos lleva de vuelta al uso que Marcos hace del término en el versículo 1, como lo vimos la semana pasada. El evangelio son buenas noticias, las buenas nuevas de un rey que está trayendo un nuevo rey. El nuevo rey es el tan esperado Mesías. Él es Dios mismo. Su reino es de perdón, bendición y salvación. Lo reciben aquellos que se arrepienten, y quienes lo hacen serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa es una promesa para todo creyente. Este evangelio es la culminación de toda la historia redentora pasada y la puerta de toda la gloria futura. Juan el Bautista, el fiel heraldo y precursor, había venido para anunciar la llegada de este nuevo rey, que ahora este nuevo rey vive en nuestros corazones. El arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. El arrepentimiento es el fruto de la regeneración. Hay dos tipos de arrepentimiento, y yo creo que en este momento nos vamos a identificar y nos vamos a responder a nosotros mismos. Les voy a presentar dos tipos de arrepentimientos, y que uno de los dos es el que el verdadero creyente tiene que hacer. El arrepentimiento de la adicción es un arrepentimiento falso motivado por el temor. Se lo puedo repetir. El arrepentimiento de la adicción es un arrepentimiento falso motivado por el temor. Y el arrepentimiento de la contrición es un arrepentimiento verdadero motivado por el remordimiento piadoso. Bueno, están las dos, y una de las dos es la correcta. Dios nos pide un corazón contrito y humillado. Así que veamos en cuál estamos. El arrepentimiento verdadero conlleva la plena confesión, la restitución y la resolución de abandonar el pecado. Dios promete el perdón y la restauración a todos los que se arrepienten y confiesan sus pecados. El mensaje de Juan de que el rey ya viene estaba señalando la urgencia de los tiempos. Y ahora estamos en tiempos malos, en tiempos donde debemos de tener una vida y una relación muy cerca con Dios. Piensa en momentos más decisivos de tu vida. Tengo unas preguntas para ti. ¿Cuáles fueron las decisiones en los sucesos que te alejaron de Dios? Piensa en esta pregunta. ¿Cuáles fueron las decisiones o los sucesos que te alejaron de Dios? Otra pregunta. ¿Cuáles fueron esos momentos en tu vida que te cambiaron para bien? Esos momentos hay que aprovecharlos y volver a ellos. Ahora hazte esta otra pregunta. ¿Eres una persona arrepentida? Entonces, ¿hacia dónde te diriges? Responde a ti mismo. Y otra de las últimas preguntas. ¿Cuál es tu rumbo?
¿Necesita tu vida un nuevo retorno? Piénsalo. Y si estamos en el camino correcto, continuemos sirviéndole a Dios. Dios le bendiga.